bienvenidos a Física Mat TV. Hoy estaremos trabajando con fórmulas y despejes. Una fórmula no es más que una expresión matemática que usamos para realizar un cálculo o hallar una incógnita, un valor determinado. Está compuesta por símbolos como letras, números enteros o reales y operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencias. En este caso tenemos un primer ejemplo que es la fórmula para calcular el área de un triángulo. El área o superficie de un triángulo es igual a una división de la base del triángulo, que es esta que está aquí, por la altura del triángulo, que es esta que está acá, dividido entre 2. Con esa fórmula y algunos valores que nos dan acá podemos hallar la superficie del triángulo. Para hallar la superficie del triángulo simplemente vamos a sustituir los valores que nos están dando en los símbolos o variables de la fórmula. Entonces comenzamos. La fórmula entonces es A igual a B por H entre 2. Sustituimos entonces el valor de B y el valor de H. B vale 3 y H vale 4. Es decir, que eso es igual a 3 por 4 entre 2. 3 por 4 es 12 entre 2. Eso me da 6. Es decir, que el área de ese triángulo con base 3 y altura 4 es de 6 unidades. Ahora, ¿qué pasa cuando nos piden calcular otra variable que no es el área, sino que es la base o la altura? En ese caso tendríamos que despejar la incógnita que nos están pidiendo. Para ello hay que recordar las reglas del despeje. Las reglas del despeje me dice que cuando una variable o incógnita está sumando, pasa del otro lado de la igualdad restando. Si está restando, pasa del otro lado sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Si es una raíz, pasa como exponente. Y si es un exponente, pasa como raíz. Es decir, las variables pasan del otro, las variables o elementos van a pasar del otro lado con la operación opuesta. Ejemplo, vamos a suponer que nos están pidiendo hallar la altura de ese triángulo, o sea, no tenemos la altura, nos dan el área, la base, pero no tenemos la altura, entonces en ese caso tendríamos que despejar H. Entonces iniciamos desde la fórmula original y miramos dónde está la H. Despejar entonces significa que debemos dejar sola esa variable o incógnita H de este lado de la igualdad. Es decir, todo esto tenemos que pasarlo del lado izquierdo. Comenzamos con el número 2. El número 2 está dividiendo. Quiere decir que pasa del lado izquierdo multiplicando. Entonces, eso se transforma a lo siguiente. El 2 pasa para acá, es decir, que da 2 por A igual a B por H. La H todavía está acompañada de la B, que la B está multiplicando. Si está multiplicando la B, pasa del otro lado, dividiendo. Entonces, ¿cómo me queda esto? La B pasa dividiendo, es decir, 2 por A entre B es igual a H. Y allí tenemos el valor de la incógnita. Si invertimos la igualdad, entonces nos queda que H es igual a 2 por A entre B. Y ese es el valor de H. Con el área o superficie y el valor de B, entonces podríamos obtener el valor de H. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos esta fórmula y nos piden despejar BF, es decir, esta que está acá. Significa que tenemos que dejarla sola del lado de la igualdad. Quiere decir que todo esto hay que pasarlo del lado izquierdo. Comencemos.
La fórmula es BF menos BI entre T. Comenzamos con la T. La T está dividiendo, pasa de este lado, multiplicando. Queda entonces T por A es igual a BF menos BI. Todavía tengo acá la BI, debo pasarla de este lado. Vemos que está restando por el signo negativo. Si está restando, pasa de este lado sumando. Eso quiere decir que al pasar sumando nos queda T por A más BI, porque pasa sumando, igual a BF. Y ahí ya tenemos BF aquí solita. Invertimos la igualdad y nos queda que BF es igual a T por A más BI. Y allí tenemos la incógnita despejada. Quería mostrarles este tercer ejemplo, muy sencillo, pero cuando hay exponentes. Tenemos esta fórmula que dice que A es igual a L al cuadrado. La regla del despeje me dice que cuando tengo un exponente, al pasarlo del otro lado, queda como raíz. Entonces, este exponente cuadrado pasa de este lado como raíz cuadrada. Si es un exponente cúbico, pasa como raíz cúbica y así sucesivamente. Caso contrario, si tenemos una raíz cuadrada, pasaría del otro lado como exponente cuadrado. Bueno, espero que te haya gustado. Sígueme en las redes sociales como Física Mat